Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a dar inicio, aunque ya lo diera las semanas previas, con clases que dictó la profesora Eugenia de Sant sobre qué son los memes, con uno de los textos de la unidad 2 de lectura obligatoria, que es el texto El problema de los géneros discursivos de Mikhail Bakhtin, un lingüista casi filósofo de origen ruso, y nos va a llevar 2 semanas porque es un texto largo, pero afortunadamente tanto para ustedes como para nosotros, el equipo docente de la cátedra, un texto relativamente de lectura fácil si uno lo comparara con, por ejemplo, quien sería su rival en este sentido, que es Ferdinand de Saussure, el lingüista suizo que define la semiología y además qué sería un signo, en este caso signo lingüístico. Nosotros vamos a usar esta primera clase con una breve discusión o contexto en el cual Bakhtin desarrolla su teoría, y digo discusión porque él va a discutir lo que Saussure distingue respecto a las diferencias que existen entre lengua y el habla, y de alguna manera también va a discutir lo que sería la lingüística formalista, en la cual, como vimos cuando desarrollamos Saussure, él deja de lado por completo, en el sentido que lo borra de sus objetos de estudio y de investigación, y como si no fueran un elemento científico que pudiera ser estudiado por la lingüística sobre lo que es el ejercicio del lenguaje, que ya vimos es el habla, como que lo trata como si fuera un elemento heterogéneo, individual, que no distingue lo que sería la forma o no le da forma al lenguaje. Entonces se basa en estudiar la lengua como una unidad psíquica que sí le daría forma tanto al habla como también al lenguaje. Bueno, en este sentido, Bakhtin va a discutir esta postura de Saussure y de todo el pensamiento formalista y estructuralista de la lingüística de comienzos del siglo XX, porque él va a plantear lo contrario. Va a tratar de basar este problema de los géneros discursivos, más otros artículos que pueden ir leyéndose en el libro en el cual encontramos este quinto capítulo llamado El problema de los géneros discursivos, libro que se llama Estética de la creación verbal, que no leemos de manera obligatoria en semiótica, pero que está bueno mencionarlo, ya que le damos una bibliografía a nuestra propia bibliografía, en la cual él dice, che, pero el habla es tal como la plantea Saussure y como lo plantean quienes fueron sus discípulos, o el habla puede ser estudiada como un ejercicio o un elemento del lenguaje desde una perspectiva científica. Entonces, vamos a ver qué discusión plantearía Bakhtin, que post-mortem de Saussure, porque no son contemporáneos, respecto a si efectivamente Saussure tiene razón o Saussure está equivocado y habría que estudiar el habla como elemento científico de la lingüística. Ahora, ¿cómo él comienza a desarrollar esta teoría, el desarrollo de su teoría en el texto de El problema de los géneros discursivos? Diciéndonos, porque así comienza el texto, aunque tengamos ediciones diferentes de los textos, porque yo tengo este libro, pero ustedes lo tienen en la bibliografía, desde otro libro, pero están hablando exactamente de lo mismo, en donde él plantea lo siguiente, ¿y qué es? Que en las diversas esferas de la vida social, cotidiana, humana, en lo que sería, después lo vamos a ver bien, la praxis humana, es decir, la práctica humana,
existen diferentes estilos de uso de la lengua. O sea, acá estaría importando algo que Saussure es como que va dejando de lado. Saussure no es que niega que exista el uso de la lengua, por eso le dice habla, pero no la utiliza como un elemento o como un objeto de la lingüística, sino que el uso de la lengua la tiene desvinculada de lo que sería poder plantear un objeto de estudio que luego se lo otorga a la lengua. Pero Bakhtin le está dando importancia al uso de la lengua y se da cuenta que de alguna manera existe cada vez que nosotros hasta no solamente usamos la lengua, sino que la aprendemos, la compartimos, la modificamos y no tiene la misma forma ni la misma estructura en cualquiera de las esferas que nosotros vivimos durante la vida o en ninguna de sus relaciones sociales que cada individuo o cada ser humano va construyendo a lo largo también de su vida, desde que nace hasta que, por llamarlo de alguna manera, deja de vivir. Pero bueno, entonces es como que dice que el carácter y las formas de este uso son tan variadas como aquellas esferas. ¿Qué significaría esto? Que en cada contexto o en cada relación o en cada vínculo que nosotros desarrollamos, construimos e intentamos sostener y muchas veces cambiar en nuestra vida social y muchas veces también en nuestra vida individual, vamos usando la lengua de diferentes maneras. O sea, supongamos, a mí no se me va a escuchar hablar de la misma manera, o sea, usar la lengua de la misma manera, siendo docente, que siendo amigo, que siendo pareja, que siendo padre, que siendo abogado, que no lo soy, que siendo comunicador social o periodista o científico. Voy a usar la lengua, si bien respetando muchas de sus leyes ortográficas y gramaticales, de diferentes maneras. O sea que a mi discurso se le va a dar una forma diferente, una estructura diferente que distinguiría un poco el aprendizaje de la lengua y la forma de vida. Y ahí dice Bakhtin, entonces, que el uso de la lengua se desarrolla en signos, se desarrolla en palabras, se desarrolla en oraciones, se desarrolla siempre a partir de una ley o de una regla, o tiene el mismo valor, digámoslo, por decirlo de algún modo, de acuerdo al idioma que utilizamos y desarrollamos, o existiría algún otro elemento o alguna otra unidad en la cual se desarrolla este uso. Y ahí es donde el autor ruso, Mikhail Bakhtin, va a darnos el nombre de lo que sería la unidad, el objeto de estudio de lo que sería su lingüística, que son los enunciados. Los enunciados son generalmente los mismos en cada actividad o en cada esfera o en cada praxis de la vida y pueden ir modificándose a medida que cambia esa esfera, que cambia esa actividad. Por eso vuelvo a repetir o a recordar los ejemplos que di previamente, que mis enunciados, ¿sí?, el conjunto de elementos que componen de manera casi estable y acá viene la otra palabra que le da título al artículo, no al artículo, sino al capítulo de Bakhtin, los enunciados que componen, que le dan forma de manera casi estable. Llegó el vendedor de enfrente. De manera estable a un género discursivo que se utiliza en determinada
praxis social, en determinada praxis humana. Entonces, el conjunto relativamente estable de enunciados utilizados en cada praxis humana, en cada actividad humana, en cada esfera humana, se va a llamar género discursivo. De manera tal que aquí tendríamos los dos grandes elementos que nosotros vamos a desarrollar tanto en un teórico como en otro teórico, y también a practicar algunos ejercicios en las clases prácticas de semiótica. Pero ahora vamos por parte. Una vez ya presentado el contexto, tanto epistemológico, metodológico, científico, social, de lo que sería una supuesta teoría no una supuesta teoría de Bakhtin, sino una supuesta teoría científica de Bakhtin, está planteada en una breve discusión o debate con la lingüística estructuralista que desarrolla Saussure. Y el planteo de Bakhtin va a ser: no hay que dejar afuera al habla del estudio científico, porque el habla no es ajena a la forma que se le puede dar al lenguaje, e incluso no es tan heterogénea y tampoco es tan individualista, sino que tiene un desarrollo, un género, una creación, una producción social, y de algún modo es homogénea, porque en la esfera social o en la praxis humana en la cual se desarrolla a partir de enunciados y géneros discursivos, no cambian. O si cambian, tal como dijo Saussure en algún momento, puede ser mutable a través del tiempo. Ahora, si uno lee un texto de una esfera, ese texto lo va a seguir leyendo 1, 2, 3, 4, 1000 veces durante mucho tiempo, y si uno escucha a diferentes profesionales o a diferentes actores o personajes de la vida humana en determinada esfera, esos seres humanos no cambian su forma de hablar. Y si la cambian, no es de manera individual. La cambian de manera social, porque ha cambiado el uso de la lengua en la esfera, no únicamente en el individuo. Dicho esto, y mencionado el enunciado y el género discursivo, vamos a desarrollar en 2 etapas estos 2 conceptos. Y el primero que vamos a desarrollar tiene que ver con el de género discursivo, aunque también cuando desarrollemos enunciados en la próxima clase vamos a ver el vínculo necesario que debe haber tanto entre uno y el otro, porque el enunciado es la unidad del género discursivo, así como la oración o la palabra o el signo era el enunciado del sistema de la lengua. Bueno, he hecho un breve recreo como siempre les termino diciendo, y esto va más allá de la docencia, sino como algo de la vida que ya está tan repetido en mí que es como que se tiene en cuenta. No me da tanto la garganta como me daba antes. Voy a como ser más categórico, o voy a darle un poco más de evidencia o de repetir un poco la evidencia que da el texto de Bakhtin respecto a lo que sería el uso de la lengua en la esfera de la vida social, en la praxis humana, que sería como distinguir en el aspecto, digamos, fundamental de su teoría, el vínculo que existe entre lo que es el lenguaje, su uso y la vida. Porque ¿en qué sentido o en qué contexto o en qué momento se usa el lenguaje o se activa el ejercicio, ya vimos, tricotómico del lenguaje? Como dijo Saussure, y en eso no lo discute Bakhtin, el lenguaje es psíquico, físico, fisiológico, sino es a través de la vida. Entonces se podría pensar, y voy a leer el texto para mostrar la relevancia, la importancia que tiene la ubicación
que le da Bakhtin a sus estudios, a su análisis, a su pensamiento, al habla, al ejercicio de la lengua, y eso sería a la vida que le da, para ser redundante, al lenguaje. Voy a decir directamente que el menosprecio de la naturaleza del enunciado, esto, cuando dice el menosprecio del enunciado, se refiere a la lingüística estructuralista, la deja completamente de lado, la saca de su estudio, de su importancia, y se centra únicamente en la lengua. El menosprecio de la naturaleza del enunciado y la indiferencia frente a los detalles de los aspectos genéricos, o sea, ignora el enunciado e ignora el género discursivo, la lingüística estructuralista, del discurso, llevan en cualquier esfera de la investigación lingüística, se queja de la ciencia en la que él se basa, al formalismo y una abstracción excesiva desvirculan el carácter histórico de la investigación, debilitan el vínculo, y acá viene lo esencial, del lenguaje con la vida. El lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. ¿Esto qué significa? Que tanto el lenguaje como la lengua tienen alguna suerte de creación a partir del uso de la lengua, a partir del habla, es decir, a partir de los enunciados, de los géneros discursivos que se desarrollan en cada una de las esferas de la vida que nosotros actuamos, en la que nosotros somos protagonistas, en la que a nosotros nos enseñan. Y acá me voy a hacer el filósofo, digamos. Esferas de la vida en la que nosotros aprendemos a vivir, a utilizar el lenguaje y a partir del habla, la lengua. O sea, fíjense la importancia que existe para el pensamiento de Bakhtin respecto a lo que el aprendizaje de la lengua que nos brinda a nosotros el habla. No existiría lengua para nosotros si no la hablamos. Por eso hay una ignorancia, dentro de la que yo me incluyo, de un montón de idiomas y de un montón de historias y de culturas y de existencias de otras, dicho sea de paso, de otras, ahí apareció mi hija, mi gata, de otras culturas, de otras regiones, de otras sociedades históricamente, que existieron históricamente, y algunas ya no existen más, y algunas siguen existiendo y seguimos sin saber que existen, que el habla nos daría un ingreso, una conexión, un conocimiento sobre ellas, pero que la ignoramos porque no sabemos cómo se usa la lengua, y solamente podríamos conocer de esas culturas si supiéramos cómo se expresan a través del habla. Entonces, en ese sentido es que sería importante distinguir la existencia del habla, que no es heterogénea, como dijo Saussure, también de algún modo es homogénea, porque en cada esfera se utiliza de una manera, no de diferentes maneras. ¿Sí? Voy a poner uno de los ejemplos que uso históricamente en estas clases. El policía o la policía, si existe algún estudiante de alguna de las carreras que además sea oficial de policía o militar, sabe que ahí usa el lenguaje de una manera diferente y que nosotros lo conocemos, porque cada vez que nos cruzamos con un policía en la calle, sabemos cómo utiliza, qué enunciados pronuncia para que nosotros entendamos qué es lo que necesitan. Y en ese sentido también hay una relación con Peirce, porque con Peirce sí hay un significado material. Bueno, en el policía, en el médico, en el docente, en el científico, en un cura, es decir, en un oficial, en una función religiosa,
la lengua se utiliza de una manera que a nosotros nos permite aprenderla. Lo mismo pasa con las culturas, lo mismo pasa con las historias, lo mismo pasa con las diferentes sociedades. Entonces es muy importante saber que el habla, que el lenguaje debería ser una correa de transmisión de la vida. O sea, se transmite la vida y se transmite la cultura y la historia desde una cultura a otra, o desde la misma cultura a la misma cultura, o de nuestra propia historia a través del lenguaje, tal como se usa la lengua. Y entonces, en ese sentido, hay un estilo del habla en donde se transmite esa vida, tanto individual como social, que por el uso de la lengua, ignorando que es a través del habla, no se podría conocer. Entonces, este estilo que sería individual, porque si nosotros leemos un libro, leemos el libro de una persona, o escuchamos a alguien, escuchamos a una persona. Ese estilo individual no es solo individual, sino que es aprendido, reconstruido, producido y transmitido socialmente y de manera por lo general homogénea, aunque lo usemos de diferentes maneras, siempre teniendo en cuenta cuál es la esfera o la praxis humana que estamos practicando en ese momento. Entonces, no solamente es individual, sino que es tal como lo plantea Bakhtin, nacional, pero nacional más bien en un sentido social, popular, cultural, porque nosotros usamos, por ejemplo, el ok, dale. Ok no es española, no es una palabra española, no es un signo español, pero sí forma parte de un enunciado del habla, del género discursivo nacional, porque en Argentina siempre se usa el ok, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no existiría un uso individual de la lengua tal como lo plantea Saussure, sino que, tal como lo plantea Bakhtin, es social. Y acá viene una de las partes que muchas veces, cuando soy jefe de trabajos prácticos, lo tomo para que se analice cuál es la importancia o la relevancia que se le da en la teoría de los géneros discursivos. El habla es lo que sería una correa de transmisión de la historia, del lenguaje y de la vida social. Y la vida social es también una correa de transmisión de lo que sería el enunciado o el género discursivo. Porque son cadenas, y acá viene una palabra que se repite tanto en Saussure como en Peirce, y ahora también en Bakhtin, cuando hablamos de cadena significante, cadena semiótica, y ahora cadena de enunciados, ¿sí?, que van transmitiendo cambios sociales o procesos sociales de una vida social determinada. Y esa vida social determinada va transmitiendo históricamente un conjunto de enunciados en la cual se va nombrando, describiendo e identificando a sí misma y compartiendo con otras culturas, con otras comunidades, con otras vidas sociales, históricamente hablando. Como para ya cerrar este tema, voy a leer ese enunciado que según Saussure podría ser una oración, pero que me parece que es sumamente claro y conciso al enunciar lo que estoy diciendo. Los enunciados y sus tipos, o sea, los géneros discursivos, son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua. Se transmite la sociedad y la lengua a partir de cada género discursivo, cada conjunto estable de enunciados. Es ahí donde nosotros aprendemos no solamente la lengua, sino muchas veces, voy a ser polémico, ya lo sé, y pueden no estar de acuerdo con esto, pero no solamente transmiten
no es una correa de transmisión de la lengua, sino también de la historia y de cómo vivimos. Y vivimos de acuerdo a cómo se ha vivido históricamente y lo hemos aprendido. Y nuestra vida va cambiando y nuestra lengua va cambiando. ¿Y dónde se manifiestan esos cambios? En los enunciados, en cómo nos expresamos, cómo nos mostramos, cómo nos compartimos. Y eso no se da en la lengua, se da en el uso de la lengua, se da en los enunciados y en los géneros discursivos. Otra pausa, descanso y viene la última parte de la clase. Bueno, tercera y última parte de la primera clase teórica de lo que sería la teoría acerca de los problemas del género discursivo en Bakhtin, y que sería el comienzo o la introducción a lo que va a ser la segunda clase de la semana que viene, sobre cuáles son algunas de las características o rasgos de esto de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué plantea Bakhtin antes de llegar al segundo capítulo de la segunda parte de este capítulo de su libro? Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuál es la unidad de estudio de los géneros discursivos? Que ya los mencionamos, pero además de otro elemento que hasta el momento ha mencionado o hemos mencionado poco. Lo que dice Bakhtin es que el estudio del enunciado como de una unidad de la comunicación discursiva. El enunciado, en ese sentido, es la unidad del discurso, la unidad de la comunicación, no la unidad de la lengua, que Bakhtin se la adjudica no al signo, sino a la palabra o a la oración. Dice que el enunciado no es una palabra, no es una oración, sino que son un conjunto estable de oraciones y palabras que componen una parte del discurso que corresponden a determinado género discursivo. Entonces, llegó la primavera. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a plantear es una suerte de descripción y caracterización de esta unidad de estudio que es la unidad de la comunicación discursiva, compuesta además por otras unidades de la lengua que son la oración y la palabra, pero de las que Bakhtin no se va a hacer cargo, y lo más que puede llegar a hacer y que va a hacer y que ustedes van a leer en el texto es cómo distinguirla o compararla cuando va desarrollando algunos de los rasgos estructurales del enunciado. Los rasgos estructurales del enunciado lo vamos a ver la semana que viene en la segunda clase. Nosotros lo que vamos a decir ahora es que el enunciado como unidad del discurso comunicativo o de la comunicación discursiva es un elemento social, no individual. No es algo que pertenezca a nosotros como individuos de manera libertaria, porque las libertades no son solamente individuales, sino que son derechos sociales que nos defienden como individuo, pero que, y acá viene una de las partes importantes de Bakhtin, pero que no solamente nos defienden a nosotros, sino que nosotros debemos defender para quienes son iguales a nosotros, o sea, el resto de la sociedad que nos compone y que componemos, sino que el enunciado es social, nos pertenece, y lo aprendemos y lo enseñamos siempre a otros, no solamente a nosotros mismos. Nosotros no aprendemos solos a hablar, ni aprendemos solos la lengua, sino que siempre la aprendemos de una manera social. Entonces, en ese sentido, el uso de la lengua a partir del habla, ¿sí?, siempre tiene que estar vinculado en relaciones que se dan con otros, motivo por el cual cuando yo soy hablante, siempre soy hablante pensando consciente o inconscientemente, haciéndolo, sabiéndolo o sin saberlo,
que lo que nosotros decimos siempre está destinado a un oyente. Siempre lo que nosotros estamos diciendo, estamos pensando que estamos diciendo, como sería mi caso en este momento. Yo estoy hablando, pero a medida que voy hablando, en mi cabeza va girando alguna idea de quién me escucha y sobre todas las cosas, qué respuesta quiero. O qué, como dice una gran diva de la historia cinematográfica argentina, ¿qué pretendo yo de ustedes? Parafraseándola, ¿no? Entonces, siempre estoy esperando una respuesta. Ahora, no sé si siempre estoy esperando la respuesta que yo quiero que aparezca. En este caso, lo que quiero es que aparezcan como respuestas algunas conclusiones que ustedes pueden dar de esto, algunas formas de pensar, algunas formas de preguntarse, algunas dudas que me puedan plantear, algún tipo de entendimiento acerca del autor que yo estoy desarrollando. Y esto ha pasado con otros autores, y esto me ha pasado durante años. Ahora, capaz que yo tengo otro vínculo con otras personas en otro contexto de la vida, en otra esfera de la vida, y las respuestas que yo espero siempre son otras. Motivo por el cual, si un enunciado, digamos, cuando un hablante enuncia algunos discursos, se siente también, o esto lo plantea Bakhtin, como si fuera un oyente, porque siempre cuando habla está pensando en qué respuesta va a venir, y al pensar la respuesta que puede llegar a venir, va a pensar qué va a ser lo siguiente que diga. Entonces, fíjense cómo, de algún modo, se sigue dando la misma cuestión o el mismo sentido que se ha dado tanto en Saussure como en Peirce. Es infinito. Lo que uno dice siempre está pensado, y acá viene lo que yo de algún modo políticamente planteé, y lo planteo porque Bakhtin es un político, o un militante político del comunismo que fue expulsado, más que expulsado, se tuvo que ir de Rusia porque lo estaban persiguiendo directamente para eliminarlo. Entonces, en ese sentido, él siempre está pensando que lo que se aprende o lo que se hace, siempre se hace no en virtud, sino en relaciones sociales, en relaciones comunitarias con otros. Entonces, en ese sentido, cuando yo soy hablante, al mismo tiempo soy oyente, porque lo que yo quiero no es imponer algo, sino vincularme, relacionarme y desarrollar, compartir y aprender un discurso, pero siempre en relación con otros. Entonces, una de las características más importantes del enunciado, del género discursivo y del discurso en sí, es que tiene un carácter de respuesta. Siempre lo que se dice, no se dice, aunque nosotros sabemos que podríamos pensar que políticamente hablando, el discurso político tiene el deseo o la intención de ser autoritario, de ser imperialista, de ser de que contagie de la misma idea, de la misma ideología, del mismo sentimiento a sus oyentes. Pero fíjense cómo está pensando en el oyente, aunque fuera por un beneficio individual. Pero acá, o puede ser que la docencia muchas veces también se haya intentado imponer, o se intente muchas veces imponer a sus oyentes. Bueno, pero también puede ser que a veces no estemos pensando en esa escucha, sino que la escucha sea un diálogo. Y acá estoy introduciendo algo que vamos a hablar luego, que tiene que ver con que a Bakhtin le da mucha relevancia a que tanto el enunciado como el género discursivo, es decir, el uso mío, el uso de la lengua, y en este caso el uso propio de la lengua, es dialogismo, o posee dialogismo y polifonía. Está construido, constituido y formado, producido y desarrollado por un diálogo permanente, y eso en otro aspecto tendría una definición que vamos a desarrollar la clase que viene, pero que es la polifonía. O sea, son muchas,
formas o muchas voces que van construyendo lo que yo luego puedo llegar a decir o previamente pude llegar a decir, porque estoy pensando en lo que van a decir ustedes, en lo que van a pensar, en el diálogo que vamos a construir, cosa que cuando Saussure desarrolla su teoría no está pensando. Saussure está pensando en algo estructural, algo inconsciente, aunque fuera psíquico, pero que se aprende sin saber cómo se aprende. Acá en cambio podríamos pensar que se aprende socialmente y cómo se aprende, a través de diferentes vínculos y relaciones sociales. Entonces, en ese sentido, decir que el enunciado y el género discursivo es o posee siempre un carácter de respuesta o se expresa, se enuncia, siempre esperando una respuesta. Voy a finalizar este primer teórico citando la parte previa a lo que serían los rasgos estructurales del enunciado, diciendo que el hablante mismo no espera una comprensión pasiva. Yo no quiero ser autoritario y que digan lo que yo estoy esperando que ustedes digan. O sea, que ustedes no sean pasivos, sean activos, que tan solo reproduzca su idea en la cabeza ajena, sino que quiere una contestación, un consentimiento, una participación, una objeción, un cumplimiento. Se esperan demasiadas respuestas cada vez que alguien habla, pero que no necesariamente tienen que ser imperativas. O sea, yo no estoy pidiéndoles a ustedes que hagan de manera pasiva lo que yo quiero, sino que esto se pueda aprender de manera dialógica. O sea, que en sus cabezas no suenen solamente mis ideas, sino que además, cuando ustedes escuchen esto, ustedes tengan la voluntad y el derecho, que lo tienen, y el sentimiento de contestar, ser contestatarios, que es una palabra que siempre ha sido pensada como un adversario. No, un contestatario sería alguien que responde brindando la posibilidad de darle al otro también una interrogación acerca de lo que dice y de lo que piensa. Entonces, todo hablante es por sí mismo un contestatario. El que habla está intentando contestarse a sí mismo, pero siempre a partir del diálogo, de lo polifónico, de aquello que no pertenece a uno, que pertenece a otro, porque el enunciado puede ser otro, aunque pertenezca al mismo género discursivo. El diálogo alimenta la posibilidad de construir individualmente un enunciado, un género discursivo, un diálogo, un discurso. Entonces fíjense cómo lo que yo puedo llegar a pensar no es lo que yo quiero pensar siempre, es lo que yo intento dialogar. Bueno, después de haberle dado ese sentido filosófico, idealista, no sé si decir comunista, pero comunitario, terminarían varias de las razones o de los motivos, de los fundamentos que le dan inicio a la teoría del género discursivo en Bakhtin. Y además de eso, ya planteamos el contexto enunciativo de su teoría, el porqué epistemológico, que es discutir un poco con la lingüística estructuralista que plantea Saussure, y además las definiciones de enunciado y de género discursivo y los motivos, de algún modo, idealistas y políticos que plantea Bakhtin para desarrollar lo que sería cómo se constituyen y cómo se piensan y cómo se desarrollan y cómo se reproducen y consumen y alimentan nuestros propios discursos, que no son necesariamente propios, sino que son compartidos y sociales. La seguimos la semana que viene. Que estén muy bien y que ya que es una semana de mesas, les vaya muy bien en las mesas, ¿sí? Saludos a todos y todas.